vamos a tomar un tema muy interesante, pero también un tema muy viciado, así le llamo yo, porque ha sido tomado en las películas, en las cuestiones de la religión. Ha sido un tema muy trillado también y muy desorientado en cuanto a las escrituras. Quisiera que tomara usted su Biblia. Este pasaje no viene en la presentación, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vuelvo a leer: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esas nadie las podrá descifrar. Esas pertenecen solamente al Dios Altísimo. Mas las reveladas o las apocalípticas, la palabra apocalipsis, recuerde, significa revelación. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué nos revela Dios las cosas? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quisiera hacer una oración. Padre, no deseamos en ninguna manera, de forma presuntiva, pensar que todas las cosas las sabemos, pues las cosas secretas pertenecen a ti, Señor. Sino queremos aquellas que tú has puesto para nosotros, que tú has determinado que nos sean reveladas, Señor, para nosotros y para nuestros hijos para siempre, con el propósito de ponerlas por obra, Señor. Yo te pido que nos hables a cada uno, que nadie, Señor, pierda tu bendición, que todos podamos recibir de ti, Señor, palabra de vida. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas, reprendemos toda enfermedad y toda dolencia en tu nombre, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tu nombre es bendito por siempre. En el nombre de Jesús, a tu nombre sea la gloria, Señor. Amén. Vamos a seguir con nuestro tema, la revelación del libro de Apocalipsis, un tema muy interesante, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del anticristo, el anticristo. Y es importante que usted comprenda que la palabra anticristo tiene básicamente dos ideas principales. La primera es alguien que se opone completamente a Jesús, y la otra es alguien que imita a Jesús. Quisiera yo poner un ejemplo muy sencillo. Si usted tuviera un billete de alta denominación, ese billete se le da validez porque tiene ciertas características. Sin embargo, alguien que quiera hacer válido ese mismo billete de mucha denominación tratará de hacerlo muy semejante, pero no podrá ser nunca igual. Efectivamente, hay falsificaciones. El anticristo es una falsificación de Jesús, del Mesías, del Cristo. Muy bien, la siguiente, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 nos dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, 2 nos habla del anticristo. Ahora, yo quiero decirte que el anticristo, con todo su poder y todo lo que va a realizar en esta tierra, está determinado por Jesucristo. Es decir, que el primer sello lo abrió Jesús. Entonces, todo lo que nosotros leemos en la Escritura es algo que Dios tiene bajo control. La iglesia no tiene por qué tener miedo, no debe de tener angustia de ninguna manera. Jesús, nuestro Dios, tiene todo bajo control y tiene un plan perfecto. De allí que no nos preocupemos, Dios sabe lo que hace. La siguiente, aquí vemos una comparativa de lo que sería el anticristo.
Sabemos que Dios ha sido manifestado o revelado en tres personas. Es un mismo Dios, pero revelado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando se manifieste el anticristo, será por obra de Satanás, que en este caso sería la representación de Dios Padre. El anticristo, una representación de Jesús, y el Espíritu Santo sería representado por algo que se conoce aquí en el Apocalipsis como el falso profeta. De hecho, vamos a dedicar una enseñanza completa a lo que es el falso profeta. La siguiente. En el contexto donde va a aparecer el anticristo será en tiempos actuales, donde habrá muchísimas cosas que se tendrán que resolver, por nombrar solamente algunas: el hambre, la crisis económica, el empleo, la lucha por el combustible en Medio Oriente, la paz en el Medio Oriente, la seguridad, que es algo que no hay ahorita en ningún rincón del planeta, el terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, en un mundo caótico tiene que aparecer el anticristo. Ahora, antes de seguir, quisiera yo decirle lo siguiente. La palabra anticristo es una palabra que evoca morbo inmediatamente. Y de eso se han aprovechado los cineastas para hacer películas y sacar millones de dólares. También se han aprovechado los falsos ministros para traer miedo a las personas y de esa manera hacer que sus congregaciones crezcan y por consecuencia el dinero. Debemos de quitar toda la basura y todo lo que hemos aprendido. De hecho, lo que intentamos nosotros no es añadir nada. La Biblia va a hablar por sí misma y te vas a dar cuenta que la Escritura te va dando paso a paso las características de este personaje y no busca ni generarte miedo, sino más bien un conocimiento de las cosas para que tú estés apercibido de lo que viene. Entonces vamos a ver ahora sí las características y el contexto, las características del anticristo. Nosotros lo hemos separado en 36 características, todas ellas bíblicas, una por una, punto por punto, y también el contexto. Y aquí en el tiempo de los gentiles, que es el primer punto que vamos a tratar, déjenle ahí por favor, déjenme explicarle algo. ¿Por qué han errado muchos predicadores en este tema? La respuesta es bien sencilla. Hay algo que se le conoce como la famosa teología del reemplazo. ¿Qué es eso? La teología del reemplazo es que el pueblo judío ya no tiene nada que ver en las promesas de Dios, en las cuestiones de las promesas y de lo que Dios tiene para el plan futuro. Entonces esa teología dice, ya Israel fue hecho de lado y solamente ha quedado la iglesia. Entonces cuando se comienza a interpretar el Apocalipsis bajo esta teología, quedan muchas piezas sueltas y entonces se tienen que dar explicaciones extrabíblicas, cuestiones de imaginación y cuestiones que llegan prácticamente a generar una confusión más que una claridad. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden y no de confusión. El Apocalipsis es algo muy sencillo. Los seres humanos lo complican, los hombres lo complican. Y la teología del reemplazo ha venido a hacer pedazos prácticamente lo que es el Apocalipsis. Necesitamos comprender que el pueblo gentil y el pueblo judío están hasta el final de los tiempos. Y que Dios tiene una promesa para los judíos hasta el final de los tiempos y hay un plan de restauración de parte de Dios para los judíos. Muy bien, primer punto, el tiempo de los gentiles será hasta la restauración de Israel. Israel nunca sale de la escena de las cuestiones proféticas. Ese es un punto importantísimo, es una llave. Si no tienes esa, no vas a entender nada. La que sigue, vamos a ver algunos pasajes en la Escritura, Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, a los judíos, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles. Dos verdades importantes. Israel ha sido endurecido en parte y hay un tiempo para los gentiles, para todos los que no son del pueblo de Dios. Entonces en ese tiempo habrá la proclamación del evangelio eterno y la gente no judía estará entrando al conocimiento del Mesías, de Jesucristo. La siguiente. Y luego todo Israel, ¿qué dice ahí? Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. No quite la diapositiva, importante. Todo Israel será salvo. La teología del reemplazo es una doctrina fuera de lo que es la verdad escritural y procura traer confusión. Luego todo Israel será salvo. Los judíos están en el plan de salvación de Dios. En parte están endurecidos, pero luego ellos creerán en Jesús. Ahorita no, sino más adelante en el tiempo profético. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, y aquí otra vez la misma verdad, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un espacio, hay un tiempo determinado, hay, como por decirlo de alguna manera, un tiempo de espera para los judíos y hay un tiempo para los gentiles. Ese tiempo es el tiempo de la proclamación del reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses es exactamente 3 años y medio. Y este es un dato muy importante. De aquí, de este versículo, vamos a tomar una verdad que es necesaria. Se va a reconstruir el templo de Jerusalén, pero ahí en la profecía, en Apocalipsis, dice: el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Según la interpretación bíblica, dicen que allí en ese patio queda la mezquita de Omán o la mezquita musulmana, y a un ladito exactamente se reconstruye el templo de los judíos. Un dato muy interesante. Muy bien. El segundo punto: fueron determinados 4 reinos para la tierra. Es decir, a través de la historia ha habido 4 reinos. Vamos a ver esto en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 40. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso lo vimos el domingo pasado, los 4 reinos y el cumplimiento de los mismos. Punto 3. Del cuarto reino saldrá un quinto reino, un reino dividido. Esto usted lo encontrará en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43, y leemos: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es decir, que de ahí va a haber una alianza. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas
humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Va a haber alianzas humanas, es decir, que del cuarto reino, que lo hemos interpretado como el imperio de Roma, por eso la Escritura dice, la bestia que era y no es. ¿Por qué era? Porque era un imperio muy fuerte. Ahora no lo es, pero se manifestará en estos tiempos. Y será una mezcla, será una alianza. Muy bien, punto siguiente. De este quinto reino dividido, mezclado, se levantará un hombre, una persona. Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 8, donde nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí hay unos datos muy importantes y que le van dando claridad de los acontecimientos. Es un hombre y los cuernos significan reyes, significan personas. Vuelvo a leer, mientras yo contemplaba los cuernos o los reyes o las personas, he aquí que otro, aparte de los 10 o aparte de esos cuernos, uno pequeño salía de entre ellos. Y la palabra pequeño no significa estatura ni significa edad, significa con poco poder en un principio. Y delante de él, delante del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, 3 reyes o 3 personajes o 3 príncipes. Y he aquí que este cuerno, el pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, recuerde que la bestia tenía 10 cuernos, es decir, que de ahí van a salir 10 reinos, 10 reyes. Vuelvo a leer, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Cómo comenzó? Pequeño y después se hizo grande. Muy importante. Ahora, un dato interesante, de la antigua Roma salieron 10 tribus o hay 10 tribus. Los sajones, número 1, representan a Inglaterra. Los alamanes representan a Alemania. Los burgundios representan a Suiza. Los francos representan a Francia. Los érulos están extinguidos, no representan a ningún país. Los lombardos representan a Italia. Los ostrogodos están extinguidos. Los suevos a Portugal. Los vándalos extinguidos y los visigodos a los españoles. De allí tienen que salir las 10 alianzas. Si hubo 10 tribus nómadas en toda Europa, algún dato interesante viene de allí. La siguiente, actualmente hay 27 miembros en la Unión Europea, porque comenzó en el 2007 y es desde Alemania hasta Rumanía. Ahora, de esos 27 es importante que entendamos que como todos tienen ese origen en el Imperio Romano, seguramente los 10 reyes, los 10 reinos tendrán que salir de aquí. No van a salir de Latinoamérica ni de África, van a salir de Europa. 10 reyes, 10 tribus. Daniel 7:24, por favor. Daniel 7:24 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Está hablando primeramente del reino de Roma, y ya vemos que Roma no es solamente un pequeño grupo, sino que son
las tribus que se dispersaron en toda Europa. Otra vez vuelvo a leer. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, de Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes, ¿qué? Derribará. Ahora, cuando las personas comienzan a especular quiénes son, de dónde son, se hace siempre esa misma pregunta. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Quiénes o cuáles son estos 10 reyes? Aquí es donde tropiezan los intérpretes de la Biblia, los que tratan de buscar revelaciones nuevas. Hay algo muy interesante. Estos 10 reyes serán nombrados juntamente con el anticristo. Es decir, que no se va a saber previamente quiénes serán. No podemos ir buscando con pistas quiénes van a ser esos 10 reyes y quiénes van a ser esas alianzas, sino que en el mismo momento que se le dé poder y autoridad al anticristo, en ese mismo momento se levantan esos 10 reyes. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 17, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto, estamos leyendo Apocalipsis, no Daniel, que si te das cuenta es exactamente lo mismo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Y aquí el dato importante, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, ¿qué dice ahí? Juntamente con la bestia, juntamente con la bestia. Entonces, todo intento de saber quiénes van a ser esos reyes y dando profecías y revelaciones es un intento vano, porque la Escritura dice que se van a nombrar cuando se nombra el anticristo y tendrán autoridad por una hora. Qué interesante. Lo que sí podemos saber es que comienza en Europa algo que se conoce como los Illuminati. Es una secta secreta que fue constituida en el 1 de mayo de 1776. ¿Qué pretende esta sociedad? Eliminar todas las religiones, instituciones civiles y gobiernos, reemplazándolos con un nuevo orden o un nuevo gobierno global, o lo que se conoce como un nuevo orden mundial. Y en algunos billetes, en los dólares, aparece un triángulo con un ojo. Si usted busca por ahí en los dólares, aparece un ojo con un triángulo y representa al ojo que todo lo ve, y tiene inscripciones tanto en la parte superior como en la parte inferior, y que si usted los junta significa el nuevo orden mundial. Eso es lo que representa, es decir, el advenimiento de un nuevo orden mundial. Y en Europa ya ha habido grandes esfuerzos porque haya una moneda única. La siguiente diapositiva, por favor. Ya existe la moneda que se le conoce como el euro, y esto fue el 1 de enero del año 2002. Entonces, en un principio solamente en 12 países de los 15 de la Unión Europea se aceptó lo que se conoce como el euro, pero el euro es recibido en cualquier país de Europa actualmente. Bien, entonces vemos que en Europa es donde se comienza el famoso nuevo orden mundial, y seguramente estaremos oyendo, si es que nos corresponde ver eso, las alianzas que se comenzarán a dar. El punto 5 es que será un hombre de la antigua Roma. Daniel capítulo 9, verso 26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No quite la diapositiva, fíjese lo que dice bien el pasaje. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cumplimiento profético, eso ya se dio, mas no por sí. Ahora,
¿Cómo sabemos que va a ser de Roma el anticristo? Fíjese lo que dice ahí. Y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Te está hablando de dos tiempos diferentes. ¿Quién destruyó Jerusalén en el año 70? Roma invadió a Jerusalén en el año 70 con el general romano Tito. Entonces, fíjate lo que dice ahí: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Eso fue el imperio romano. Y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero la clave está: el pueblo de un príncipe. ¿El príncipe qué? Que ha de venir. El príncipe que ha de venir. Primero te revela quién conquistó Israel y que ese príncipe iba a venir. Sin embargo, ese príncipe no ha llegado aún todavía. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2 nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús advirtió a su iglesia y su iglesia libró el juicio que vino sobre Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra efectivamente. También este hombre es de la simiente de Satanás. Es el punto siguiente, porque hay una lucha de dos reinos en este mundo. No hay muchos reinos, aunque sean 10, solamente hay dos reinos: el reino de luz, el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y esto lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, donde nos dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Obviamente el anticristo es la simiente de Satanás. Punto 7. Solamente estamos leyendo las escrituras, como usted puede ver, hay mucha claridad. Punto 7. Aunque vendrá de un gobierno gentil, pues estamos hablando de Europa, su origen es judío. ¿Cómo lo sabemos? Daniel capítulo 11, versículo 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Pero fíjate cómo es una palabra engañosa. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es como una contradicción, es una paradoja. Parece que lo alaba, pero realmente su intención es hablar en contra. Y luego nos dice: y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37, ponga ahí atención: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. La única interpretación que le dan los comentaristas es que será un hombre homosexual. Es muy importante, el anticristo va a cumplir todas las características que le estoy mencionando, todas están en la Biblia. De hecho, lo único que estamos haciendo es leer las Sagradas Escrituras y ellas nos están hablando solas. Muy bien, el punto 8, al escuchar que el anticristo viene, nos implica que ya es el último tiempo. Eso lo dice primera de Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si pones mucha atención en este pasaje, nos dice que han salido muchos anticristos. ¿Por qué han errado tantas religiones y sectas? Porque han tratado de develar quién es el anticristo y han dado fechas, nombres
Características, el asunto está en que muchas personas tendrán características semejantes. Cuando apareció Adolfo Hitler decían que era el anticristo. Y así ha habido muchos personajes. También algún presidente de Estados Unidos comenzaban a decir que era el anticristo. Y actualmente hay muchas teorías de que alguien es el anticristo y señalan a Inglaterra como punto principal. Sin embargo, déjame decirte algo. Eso lo sabremos, si es que Dios nos lo concede, cuando se levante, porque recuerda, dice que será un cuerno pequeño. No va a estar en escena pública, va a pasar desapercibido hasta que tenga la autoridad y el poder y le sean entregados. Entonces, ¿para qué nos preocupamos en ponerle nombres? Va a aparecer en algún momento. Ahí la Escritura nos dice que hay muchos anticristos. Punto 9. La apostasía se va a manifestar antes de que venga el anticristo. Cuando hablamos de apostasía nos estamos refiriendo a desviarse de la fe. ¿Quién es el que apostata? El que es cristiano, el que ama a Dios, el que ha huido de las contaminaciones del pecado, el que efectivamente recibió el Espíritu Santo cuando se convirtió y cuando la gente que en verdad ama a Dios se desvía del camino. Entonces sabemos que ya es tiempo de que se manifieste el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3 lo dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que un preámbulo al aparecimiento del anticristo, a la aparición del anticristo sobre la tierra será que va a haber una grande apostasía de lo que sí fue pueblo de Dios. Creo yo que eso ya se está cumpliendo. Punto 10. El anticristo no puede entrar a escena hasta que se consuma un misterio. Ese misterio lo hemos hablado bastante. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y esperamos con la misericordia de Dios que todos podamos irnos con él. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 al 18 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, no es tragedia, es una bendición, y esto es lo que nos conforta y nos consuela. ¿Quién quiere vivir en un mundo tan perdido, donde están gobernando ya la gente impía, donde ya no hay principios, donde la Sagrada Escritura es pisoteada, donde la gente quiere vivir ya prácticamente como las bestias? Que venga Jesús pronto y que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Punto 11. El anticristo es el primer juicio en la gran tribulación, es el primer sello que Jesús mismo desata, el primer sello que Jesús abre. En otras palabras, Dios tiene control sobre todas las cosas. El anticristo está determinado por el poder de Dios. Él no puede hacer más allá de lo que Dios le ha dado permiso de que haga. Entonces está en el calendario de Dios. Esto lo vemos en Apocalipsis 6:2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello. Punto 12. Recibe el poder y el trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 13, verso 2 nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono
y grande autoridad. Es decir, que el anticristo recibirá el poder y el trono de Satanás y tendrá grande autoridad. Ahora, recordará usted que cuando Jesús fue tentado, Satanás fue y le dijo, llevándolo al pináculo del templo y mostrándole todos los reinos, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás ofreciendo los reinos a Jesús. Y la Escritura nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y como este mundo está bajo el poder del diablo, el diablo, Satanás, le dará el poder y autoridad al anticristo. Punto siguiente. Vendrá con poder de engaño. Vamos a ver en la Escritura, Apocalipsis 13, por favor, segunda de Tesalonicenses 2:10, exacto, gracias, donde nos dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, ¿para qué? Para ser salvos. Voy a detenerme un momento. Todo engaño de iniquidad. Recuerde que en el último tiempo iba a haber doctrinas de demonios y se van a levantar muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y a muchos engañarán, de tal manera que se van a multiplicar los falsos predicadores, los falsos líderes espirituales y con grande astucia engañarán a las personas, haciendo milagros, haciendo sanidades y prodigios. Ahora, recuerde algo muy importante. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera a los demonios? Y Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué son doctrinas de demonios las que se van a escuchar en el último tiempo? Porque las personas van a estar en las congregaciones, pero no van a tener un cambio, no van a recibir el Espíritu Santo, sino que tendrán cambios parciales en su vida. Y el engaño es este, pensarán que van a salvación, pero su vida va a condenación. Porque si el Hijo os libertare, dice la Escritura, seréis verdaderamente libres y conoceréis esa verdad y la verdad te va a hacer libre. Jesús es la verdad. Entonces, en el último tiempo, cuando le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Lo primero que Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Este tiempo será de engaño, con todo engaño de iniquidad. ¿Para qué? Para los que se pierden. ¿Y por qué se perdieron? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Voluntariamente no quisieron arrepentirse. Punto 14. Los que no se arrepintieron ni creyeron en Jesús serán entregados al poder del anticristo. Su influencia ya está en el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 11 y 12. Por esto Dios, fíjese, Dios les envía, ¿quién les envía? Dios, un poder engañoso. ¿Para que qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia o en el pecado. Qué pasaje tan impresionante. ¿Quién es el que envía ese poder engañoso? Dios. Ahora, se supone que Dios quiere que todos los hombres no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué dice que Dios les envía ese poder engañoso? Por la sencilla razón de que las personas oyeron el evangelio y lo rechazaron y cayeron en un engaño. Dios no es malo. Entonces, cuando las personas quieren vivir bajo el engaño del pecado, bajo las concupiscencias de sus almas, viviendo engañándose a sí mismos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, Dios es bueno. Las personas deciden su destino eterno. Punto 15. El anticristo solucionará lo que otros no pudieron en un mundo caótico, en un mundo que cada vez va de mal a peor.
sale en escena el gran héroe de la película de este mundo. Daniel 8:23 lo dice. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y entendido en enigmas. Aquí hay dos interpretaciones básicamente. Primeramente, un hombre entendido, inteligente, sagaz, políticamente apto para solucionar todos los conflictos que, entre comillas, hay en esta tierra. Pero también hay otra interpretación cuando dice que es entendido en enigmas, quiere decir que es un personaje que está detrás de todas las organizaciones secretas, satánicas, oscuras, porque detrás de todo esto hay una adoración abierta a Satanás. Punto 16. Hará un pacto de paz con Israel, y esto obviamente son los 7 años. A esto se le conoce como la gran tribulación. La última semana 70 de Daniel, la que falta por cumplirse, es precisamente cuando se firma ese tratado, ese pacto de paz. Daniel 9:27 lo dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y si había sacrificio y ofrenda, quiere decir que ya se construyó el tabernáculo, el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Punto 17. 10 personas sin reino recibirán autoridad como reyes en la tierra, juntamente con el anticristo. Apocalipsis 17:12 nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por eso nadie intente hacer una profecía o una revelación de esto. Dios lo puso así, con algún propósito. Punto 18. Crecerá ante sus compañeros. Daniel 7:20 lo dice. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y como era pequeño, fíjese lo que pasó, y parecía más grande que sus compañeros. Poco a poco fue subiendo en poder. Punto 19. Los 10 reyes que recibieron poder lo transferirán al anticristo. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito. Fíjate lo que dice ahí. ¿Cuál será el propósito de que se levanten 10? Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. El propósito es entregar el poder y la autoridad al anticristo. Ese es el único poder. Por eso hay tanto espectáculo y tantas cuestiones políticas para la alianza, porque es la forma de entregar el poder al anticristo. Punto siguiente, punto 20. 3 de los 10 reyes serán derribados por el anticristo. No necesitamos ser teólogos para interpretar eso. 3 se van a oponer al anticristo. Daniel 7:24 lo dice. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes, ¿qué? Derribará. Quiere decir entonces que 3 reyes se van a oponer al poderío del anticristo, pero inmediatamente los derribará. Punto 21. Se fortalecerá y obtendrá más poder. Daniel 8:24. ¿Qué tanto poder? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Es decir, que habrá guerras, y prosperará y hará arbitrariamente, o sea, su voluntad, y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién? ¿A quién interpreta usted ahí?
a Jerusalén. Por eso dice que ahí va a estar la abominación desoladora y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Verso 22, perdón, punto 22. Será muy astuto y su engaño prosperará. Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso, no le va a pedir permiso a nadie, destruirá a muchos. Es decir, como va a tener control sobre las naciones, de repente las invadirá y va a destruir sin previo aviso. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Jesús, contra Dios, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nadie podrá hacerle daño, solamente Jesús vendrá a destruirlo. Entonces, ¿para qué intentar cosas? Lo que Dios ha decretado, nadie lo va a mover. Punto 23. Sin aviso, a la mitad de los 7 años, romperá el pacto y quitará el sacrificio del templo a los 42 meses. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad, él va a profanar el templo. Punto siguiente, el punto 24. Será herido como de muerte, pero sanará para maravilla de todos. ¿Dónde lo vemos? Apocalipsis 13, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, en pos de la bestia. Pareciera que lo iban a matar, pero no. Punto 25. Se sentará en el templo de Dios y se autoproclamará Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, ¿como qué? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas, o sea, de la parte del anticristo, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Va a poner su imagen y va a decir: yo soy Dios. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. De esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de Babilonia, la ramera, y del falso profeta, porque el falso profeta tiene una gran agenda en todo lo que viene. Marcos capítulo 13, verso 4 nos dice, verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, y eso es importante, el que lea entienda, ya estaba puesta donde no debe de estar. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Punto 26. Perseguirá y matará al pueblo de Dios. Mateo 24, versículo 16 al 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿De quién se está refiriendo? El pueblo judío, definitivamente. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Ni en día de qué? De reposo. Está hablando al pueblo judío. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Apocalipsis 13, versículo 7.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya está determinado por Dios, eso nadie lo va a cambiar. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel y Apocalipsis son pasajes paralelos, es decir, son lo mismo. Punto 27 del Apocalipsis, ya vamos a terminar. Tendrá autoridad sobre toda nación, ya lo vimos, Apocalipsis 13:7, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Punto 28, su autoridad será por 42 meses, la autoridad completa, es decir, 3 años y medio. Apocalipsis 11:2 lo dice. Pero el patio que está fuera del templo no déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Punto 29, tendrá un amigo que se le conoce como el falso profeta. De él vamos a hablar con detalle porque este cumple una función muy importante. Si tú has oído de la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente, las personas creen que es el anticristo quien va a poner esto, pero hay un error ahí. Quien impone esto y quien motiva a las personas a ponerse esa marca es el falso profeta, no el anticristo. Obviamente los dos son uno. Apocalipsis 13, versículo 11, por favor, al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué función tendrá ese falso profeta? Ahí lo describe Apocalipsis un poco y nos adentramos solamente un poquito. Después vi otra bestia, no es el anticristo es la primera bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces su función va a ser religiosa. Es un líder mundial religioso, porque tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, como Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Son 2 personajes. El falso profeta es el que va a estar diciendo, Él es Dios, adórenlo. Ahora, ese falso profeta tiene que ser un líder religioso a nivel mundial, con toda la autoridad sobre la tierra en cuanto a los asuntos religiosos. Y tenía cuernos como de carnero o de cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía toda autoridad delante del anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Son 2 personajes diferentes. Entonces, Satanás, el anticristo, tendrá su compañero, el falso profeta. Muy bien. La siguiente, verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del anticristo, mandando, fíjese, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Tiene una función muy relevante el falso profeta. Punto 30. El falso profeta hará que los moradores de la tierra reciban la marca de la bestia, el anticristo, el 666. Vamos a ver Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Entonces quiere decir que no es el anticristo quien va a promover esto, sino un líder religioso. Entonces muchas cosas están confusas, ¿se da cuenta? Porque dicen que esto será el microchip,
las cuestiones de la política, influenciando en muchas cosas, pero la Biblia dice otra cosa. El que lea entienda. Apocalipsis 13, versos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Quién lo promueve? El falso profeta. Muy bien, la que sigue. Punto 31. Tanto poder se ejercerá que todo mundo dirá, nadie podrá vencer al anticristo. Y efectivamente, no habrá nadie, solamente uno, Jesús el Hijo de Dios. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a Satanás abiertamente. El dragón es Satanás, que había dado autoridad al anticristo. Y adoraron al anticristo, a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Punto 32. El anticristo matará a dos personajes que se les conoce en la Biblia como los dos testigos. De eso vamos a dar un tema también. Esto lo vemos en Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Punto 33. Se rebelará abiertamente contra el Mesías, contra Jesús. Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra Jesús. Punto 34. Hará ejército contra Jesús para enfrentarlo en la segunda venida. Apocalipsis capítulo 16. Es un texto muy interesante, versículo 13 y versículo 14. Fíjate lo que dice. Vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Y de la boca de la bestia, el anticristo. Y de la boca del falso profeta, tres espíritus. Qué contundente es ese pasaje. Y vi salir de la boca de Satanás y de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa batalla será cuando venga Jesús al monte de los olivos. Y esa batalla, créame, será bastante cruenta. Apocalipsis 16, verso 16 nos dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o Valle de Megido. Ese valle existe actualmente. Y allí va a haber una gran batalla con todos los ejércitos. Y créame que ahí es el desenlace de la humanidad. Apocalipsis capítulo 19, verso 19 nos dice, y vi a la bestia, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí ya no es el anticristo el que monta el caballo, sino Jesucristo, el Rey de Reyes. Y van a pelear contra Jesús, pero Jesús va a ganar. Punto 35. La quinta copa de la ira de Dios será derramada sobre el trono del anticristo. Apocalipsis 16, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Los juicios de Dios van a caer en la gran tribulación. Son exactamente 21 juicios. Los vamos a describir uno por uno. Punto 36.
será quebrantado por Jesús y echado en el lago de fuego y azufre junto con el falso profeta. Les duró poco su tiempo, pero créanme que es bastante. Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Segunda de Tesalonicenses 2:8 nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Isaías 11:4 nos dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, Satanás o al anticristo. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. No hay comentarios míos, si se dan cuenta. Hemos estado leyendo la Biblia. La Biblia es muy clara, es muy sencilla. ¿Verdad que la revelación está más que clara? La siguiente. Me preocupa esto, y finalmente también es la voluntad de Dios. Los impíos. ¿Quién es un impío? Alguien que vive en pecado, alguien que no se arrepiente, alguien que vive en la religiosidad, en el engaño de su corazón. Los impíos no entenderán. Terrible cosa. El mundo va a estar ciego ante esta realidad. Daniel 12, verso 10 lo dice. Fíjate lo que comenta aquí. Muchos serán limpios, es decir, muchos se convertirán. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, o sea, el mundo en general, procederán ¿qué? Impíamente, o sea, seguirán en su camino de perdición. Pero fíjate lo que dice, y a mí me asombra demasiado. Y ninguno de los impíos, ¿qué dice ahí? Ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué? Te voy a decir algo. Este tema va a ser totalmente una confusión de aquí a poco tiempo. Lo que tú ves ahorita con la Biblia con tanta sencillez, lo vas a ver revuelto. La gente va a estar confundida. Tan es así que lo van a ver como un mito, como una falacia, como una invención y una grande revoltura de voces. Y eso se va a complicar con los falsos profetas, con los falsos predicadores y con el engaño que viene sobre toda la tierra. Como dijo Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga. Jesús viene por su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento. Lo que tú viste ahorita con tanta claridad pareciera tan sencillo, ¿verdad? No hay complicaciones. La palabra de Dios es tan clara. ¿Y por qué Dios la pone tan clara? Porque es un tiempo para arrepentimiento y para buscar de Dios. Los entendidos entenderán, y muchos, dice, serán limpios y emblanquecidos. Muchos. ¿Serás tú de esos? Pero los impíos, dice, seguirán en su impiedad. Y luego nos dice: y ninguno de los impíos va a entender nada. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos, por favor. Dios ha manifestado ya las cosas que han de acontecer.
Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas, las apocalípticas, son para nosotros y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos todas las palabras que están en la Sagrada Escritura, en los mandamientos de Dios, para ponerlos por obra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Porque Dios ha decretado un tiempo para que la gente le busque y se arrepienta de sus malas obras. Pero aquel que no se arrepienta y que su corazón se deje extraviar, Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto decidieron andar en sus caminos de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el santo nombre de Jesús. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Confusión viene sobre este mundo. La Escritura, todo mundo la va a hablar y va a producir una confusión cual nunca la ha habido. Le preguntaron a Jesús: ¿qué señales habrá de tu venida? Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Se va a desatar el misterio de iniquidad sobre la tierra, con grandes señales y prodigios. Líderes carismáticos haciendo milagros en presencia de multitudes, engañando. Pero no habrá salvación en esos lugares si no son espíritus engañadores. Estamos en el último tiempo, ya hay muchos anticristos. Ven a Jesús, a su palabra. Arrepiéntete de tus malas obras. Ríndete a Dios, obedécelo a Él. Arrepiéntete de tus malas obras. Confiesa a Dios tus faltas. No permitas que la puerta se cierre, porque Dios ha determinado un tiempo. Porque el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado. Y si tú a estas alturas de oír la palabra de Dios no te conviertes, mañana tampoco te vas a convertir. El corazón de los hombres se va a endurecer cada vez más y más. Pero la palabra de Dios dice que muchos serán emblanquecidos. Pero de los impíos ninguno entenderá. Los temas apocalípticos van a ser muy confusos. Dios mismo lo está permitiendo. Padre, en el nombre de Jesús, ya es el último tiempo, Señor. Danos ojos para ver, Señor, y oídos para oír las solemnes palabras de las Escrituras, Señor, para buscarte a ti con todo nuestro corazón. Oh Señor, porque esto, el estar bien, no depende de un grupo, no depende de un pastor, no depende de un líder religioso. Esto depende de ti, Señor, porque tú tienes en tus manos el libro de la vida. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Acuérdate de nosotros para bien. Y tennos por dignos, Señor, de ser librados de los juicios que vienen a esta tierra, Señor, y de ser llamados por ti, Señor, cuando vengas por tu santa iglesia. Que no salgamos avergonzados, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios le bendiga. Seguiremos tratando estos temas. Dios nos habla con mucha claridad. Dios les bendiga a todos.